dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este viernes, pues 19 de febrero, año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Yo quisiera pues comentar en primer lugar las incidencias de estos 6 días de la visita apostólica de el Papa Bergoglio, del Papa argentino, del Papa Francisco a México. No sobre el punto de vista, digamos, apostólico, era una visita apostólica, pero esa visita apostólica tiene un carácter político y yo lo quiero ver desde el punto de vista político para poder entender algunas cosas que medios, comunicadores, analistas le reclaman al Papa, en la que el Papa no puede incurrir, porque hay que ver que el visitante es no solo en términos jerárquicos el jefe de la Iglesia Católica, que una de las diferencias que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, es que la Iglesia Católica es una iglesia jerárquica. Entonces, el Papa es el jefe de la iglesia. Suena mal, digamos, el líder de la iglesia. El líder mundial de la Iglesia Católica. Es una institución jerárquica. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, es una institución autocéfala, es decir, no tiene una jerarquía, que lo domina todo, sino que es una iglesia que está regida por patriarcados, y cada uno de esos patriarcados, aunque actúan en comunión, pues tienen un carácter independiente. Eso es el carácter autocéfalo de esa iglesia, que fue uno de sus puntos después crítico en términos administrativos con el catolicismo. Bueno, del que estamos hablando del Papa Francisco, y el Papa Francisco, además de esta condición de líder del catolicismo, de jefe del catolicismo, es un jefe de Estado, y como tal tiene que comportarse. Pero a la condición de líder católico, a la condición de jefe de Estado, el Papa añade otro rol muy importante. Muy importante. El Papa es una especie de gran canciller mundial. Y como tal opera. Como tal opera.
así como muchas personas van a procurar su bendición, así como muchos jefes de Estado van a procurar en las visitas que le hacen efectos políticos, otros lo hacen porque además también son católicos, así como van a procurar efectos para sus pueblos en términos de imagen, muchas personas, jefes de estados importantes, tocan las puertas del papado para canalizar posiciones mundiales. ¿Por qué? Porque a través de esta vía, pues hay un nivel de penetración que no lo consigue la diplomacia. No la consigue la diplomacia. ¿Quién es el canciller de Estados Unidos? El canciller Kerry. Bueno, él no tiene como canciller, como jefe del Departamento de Estado, como jefe de la política exterior de Estados Unidos, los niveles de penetración que tiene el Papa, que tiene el papado. No lo tiene. No estoy diciendo que no tenga la fuerza del imperio que está detrás de él, ni nada por el estilo, no. Estamos hablando en términos diplomáticos, la posibilidad de atravesar puertas que con todo el poder del mundo no se atraviesan. Entonces, ¿qué veo? Muchas críticas y muchas ponderaciones. Y básicamente los comentarios están divididos en dos bloques. Los que consideran que la visita fue frustrante porque esperaban que el Papa en México se involucrara de manera directa en una serie de temas en los que no se involucró de manera directa, y los que consideran que su visita fue crítica, que creo que en El País leía que dejó una corona de espina por los planteamientos críticos que hizo en términos generales. Los planteamientos críticos que hizo en términos generales. Entonces, un jefe de Estado, que es de lo que estamos hablando, un jefe de Estado no puede ir a ningún país a alborotar las avispas. Un jefe de Estado no puede ir a ningún país a profundizar una crisis política, a menos que no tenga ese propósito. Bueno, en el caso de Juan Pablo II, por ejemplo, jugó un papel en la quiebra definitiva del sistema comunista, del sistema socialista. Y si usted tiene ese objetivo, bueno, usted puede ir a contribuir a empujar lo que usted quiere, alterar lo que usted quiere variar. Pero ese no era un objetivo del Vaticano. Ese no era un objetivo del Vaticano. Ahí él era intérprete de la política exterior, en el caso de Juan Pablo II, intérprete de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, en este caso, el interés no es ir a alborotar las avispas. Es decir, no puede llegar a México un jefe de Estado que va a criticar, a hacer críticas públicas contra el gobierno mexicano o contra el presidente mexicano. No, mejor no va. Mejor no va. ¿Por qué? Porque ese no puede ser el papel de un jefe de Estado. No quiere decir que ese hombre apoye corrupción, no quiere decir que este hombre apoye crímenes, no quiere decir que este hombre apoye narcotráfico. Todas esas lacras que subyacen detrás de nuestros sistemas políticos, no quiere decir que él las endose, sino que él tiene unos objetivos y va a cumplir con esos objetivos. Y cualquier cosa que dañe esos objetivos, pues no carece de sentido. Porque, perfecto, mucha gente que le cuestiona, el caso que ha cuestionado, por ejemplo, aquí de manera consistente
José La Luz, se ha referido a el escándalo que subyace en la propia iglesia, que no admite que una dama que ya haya contraído matrimonio por la iglesia vuelva a hacerlo si no se ha producido una disolución de ese matrimonio por parte de la misma iglesia. Fíjese que ha sido el Papa Francisco el que ha adoptado medidas internas en la iglesia para acelerar la disolución de los propios matrimonios de la iglesia. Porque en todas partes del mundo la iglesia estaba padeciendo la lejanía de personas católicas que no podían ejercer la plenitud de su fe por el hecho de que estaban en segundos o en terceros matrimonios. Y si son matrimonios estables, pues ¿qué problema debe tener una iglesia para admitir a esas personas como pareja? Entonces, el Papa, independientemente de lo que ocurrió en México, él como tal, en su papado, desde el 2013, ha venido tomando algunas iniciativas para hacer ese camino más expedito y no perder esa feligresía que está buscando otras opciones, porque si mi iglesia no me quiere, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, sí, es verdad que está este escándalo, y que ahí hay una situación crítica. Una situación crítica que yo particularmente creo que afecta la propia iglesia en términos internos, pero que a México y a la población mexicana eso ni le va ni le viene, en el sentido de que no les afecta. Eso es una norma administrativa de la Iglesia Católica, que la propia iglesia la ha ido variando. Puede que haya una gente que tenga una lectura de que, bueno, que ahí hay búsqueda de poder, que ahí hay búsqueda de riqueza. Yo no lo entiendo así. En el caso, por ejemplo, de la señora Angélica Rivera, tenía un matrimonio anterior, es verdad, pero esta señora, además de fama, ya tenía un patrimonio, o tiene un patrimonio económico importante, al extremo de que cuando ella se casa con su actual esposo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo hace con separación de bienes para proteger su patrimonio. Y quiere decir que tampoco está interesada en el patrimonio que pudiera tener la pareja, y que entonces su matrimonio no tiene ese móvil, porque ahí hay una cuestión de separación de bienes, y su patrimonio era un patrimonio ya considerable. Siempre el poder en América Latina es un factor de muchas cosas. La proximidad del poder, la posibilidad de gestionar y de una serie de cuestiones, indiscutiblemente que pueden estar impulsando cualquier fortuna de una familia que tenga proximidad al gobierno. Eso ocurre en casi todas partes de América Latina. Entonces, yo creo que debemos ver esto, es decir, la parte política de este hombre. El jefe de Estado que no puede ir a incursionar en los problemas internos, porque cuando él fue a Cuba, no ahora, que esta no fue su visita apostólica a Cuba, él fue al aeropuerto de La Habana a una reunión específica. Ya él había hecho un viaje apostólico a Cuba. Pero cuando fue a Cuba habían quejas similares a las que ahora él deja en México, a que el Papa
no se reunió con la disidencia, que el Papa no se pronunció sobre la falta de libertad de expresión, que el Papa no se refirió a las libertades políticas, no hizo referencia a una serie de cosas. Bueno, el Papa fue a cumplir una misión a Cuba, una misión de su iglesia, y la misión política que ha terminado consumando con su cercanía con Cuba y Estados Unidos, pues el derribo del bloqueo de Cuba a Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. La figura más influyente en ese proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos ha sido el Papa Francisco. Pero desde luego, ¿cómo yo voy a ser un agente con capacidad de mediación si al mismo tiempo voy y participo del conflicto? Es decir, él está obligado en aras de los objetivos políticos a actuar con la delicadeza que le corresponde y que a la que está también obligado por su condición de jefe de Estado. Entonces, este es su papel. Este es su papel. Creo que fundamentalmente este gran desafío que tiene el cristianismo, que tiene la gran Iglesia Católica, la más poderosa y la mayor del mundo, como tal, como iglesia me refiero, el pueblo evangélico es bastante numeroso, por ejemplo, aquí en la República Dominicana y en otras partes del mundo. Pero es un pueblo que además es un pueblo muy fraccionado. Muy fraccionado. En estos días visitaba a unas personas en la calle donde vive, conté 12 iglesias evangélicas en una calle. Tantas como bancas de apuesta, tantas como cualquier otra actividad de la que haya abundancia en esa comunidad, están las iglesias evangélicas. Y en esa comunidad hay una sola iglesia católica. Una sola. Una sola. Tal vez las decenas de iglesias evangélicas pueden reunir mayor cantidad de personas que esa sola iglesia católica, pero esa sola iglesia católica es mayor como tal que cada una de esas iglesias fraccionadas que responden a distintas denominaciones y con unos niveles de rivalidad entre ellas mismas que a veces son mayores que entre una iglesia y otra. Entonces, sí, hay un desafío importante. Hay un desafío importante porque paradójicamente, el cristianismo hoy está desafiado en el mismo lugar en el que estuvo a punto de desaparecer. En el mismo lugar en el que estuvo a punto de desaparecer. Hay que acordarse que justamente el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, experimenta su conversión camino de Damasco, es decir, donde está el Estado Islámico y donde está hoy mismo, que está en Siria, con distintas posiciones en Siria y en Irak, pero en el caso de Siria, Pablo de Tarso va a eliminar el último reducto de cristianos que habían en Siria, y ahí es que experimenta la conversión, ahí es que experimenta el llamado de Jesús, que algunos han querido plantear que fue un ataque epiléptico, lo que fuere, pero del punto de vista de la fe fue un llamado, y ese llamado pues salvó al cristianismo. Bueno, hoy el cristianismo está desafiado,
tanto el ortodoxo como el católico, está desafiado por este desprendimiento de Al Qaeda, que le ha declarado la guerra. Y no solo en una metáfora, sino que ya en esa declaratoria se han perdido centenares de vidas. Y los cristianos son un objetivo de guerra de este grupo. Y entonces Rusia y Estados Unidos no se acaban de poner de acuerdo para eliminarlo, para terminar con esto, porque están gastando muchos recursos ambos países, pero como no tienen objetivos coordinados, porque Estados Unidos quiere que se vaya el presidente Bashar al-Assad y Rusia no acepta que se vaya al-Assad, pues perfecto, 4 años de un conflicto empantanado. Es evidente que lo que no pudo lograr, lo que ellos no pudieron hacer en 1000 años, todas las coincidencias que tienen no lo juntaron en 1000 años, sino que lo juntó esta guerra del Estado Islámico y la necesidad de ellos hacer sus aportes para acelerar una solución de ese problema. Entonces, en aras de esos objetivos, yo creo que la gente se focaliza y actúa como debe actuar, como un diplomático que no deja de ser crítico, porque lo fue bastante, al llegar al extremo de decir que fue a la capital de México solamente por la Virgen de Guadalupe, o decir lo que dijo al penetrar a la cárcel, decir lo que dijo de la pobreza y de los digamos del fracaso de un país en el que el sueño de sus habitantes sea irse a cualquier otro lugar a pasar lo que sea. Entonces, ahí hubo un discurso crítico, pero genérico. No puede ser un discurso de invasión, de intromisión en los asuntos internos de un país. Son las 7:21 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, sigue el debate sobre si el presidente de la República debe o no tomar una licencia. Entonces, la ley electoral es categórica en ese sentido. Miren, señores, no es solo que el presidente de la República, no está obligado por ley a hacerlo, es que la ley tampoco se lo permite. Es que la ley no se lo permite. ¿Qué pasa en la sociedad dominicana, por ejemplo? Y vámonos a un escenario adelantándonos a los acontecimientos. Danilo Medina es presidente de la República. Danilo Medina, hay una constitución que le permite la reelección. Entonces Danilo Medina tiene constitucionalmente permitida la posibilidad de buscar un segundo periodo. Y él es el presidente de la República. Entonces, si está permitida la reelección, desde luego que al permitir la reelección, también se permite que el presidente haga campaña. Porque la reelección es del presidente. Es decir, permitir la reelección y no permitir que el presidente haga campaña es no permitir la reelección. Una cosa viene acompañada de la otra. Pero cuando digo adelantarnos en cosas que pueden ocurrir, para que ustedes vean por qué fue que el legislador previó que el funcionario electivo no debía cumplir con ese requisito, que es el siguiente, y lo voy a leer aquí, pero
El adelanto es que, supongámonos, y yo creo que va a ser así, que Margarita Cedeño de Fernández sea su compañera de boleta. Oh, señores, están en reelección presidente y vicepresidenta de la República. ¿Qué vamos a hacer? Crear un vacío en el país, porque le toma la licencia el presidente, pero tiene que sustituirlo la vicepresidenta. A la vicepresidenta no puede, porque la vicepresidenta también tendría que ir a campaña. Ok, tiene que hacerlo el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional no lo puede hacer porque el presidente de la Asamblea Nacional va a campaña. Bueno, pues sigamos buscando en el orden sucesoral, etcétera, y vamos a terminar en un país gobernado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señores, eso es innecesario. De lo que estamos hablando es de un vacío político. Entonces, por eso es que la ley es clara. Eso fue lo que previó. Eso es lo que prevé esta ley. Me refiero a la ley electoral. Cuando plantea lo siguiente, y en un documento, en una resolución en la que la Junta está explicando las medidas cautelares dictadas por la Junta Central Electoral sobre la suspensión de fondos de gasto, y está explicando una serie de medidas que ha tomado. Esto está explicado, pero aquí yo tengo la ley. La ley es la 275-97, me refiero a la ley electoral. Y establece lo siguiente, párrafo 1. Todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido político para cargos de presidente y vicepresidente de la República, senador, diputado y síndico municipal y regidores, desde que el momento de su candidatura sea aceptada por la Junta Electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso facto, con disfrute de sueldo hasta el día siguiente de las elecciones. Estamos hablando de funcionarios designados. Pero el párrafo 2, en el párrafo 2, es que el legislador evita la posibilidad de un vacío político, porque dice, se exceptúan de estas disposiciones los postulados a tales cargos que al momento de la aceptación de su candidatura ocupen cargos electivos, pero no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante los medios de comunicación para no crear desigualdad frente a los demás candidatos. Es decir, está claro que se le advierte al presidente por ley que no puede tomar una licencia. Sí, pero también se le advierte que no puede prevalerse de el cargo para hacer campaña. Es decir, él no puede tomar los actos públicos y las inauguraciones para convertirlo en actos de campaña. En eso estamos claros. Ni usar los recursos del Estado en campaña. En eso estamos claros. Pero los que están hablando de licencia están hablando de una cuestión que conduce a un camino de crisis innecesaria. Porque lo que están es planteando un vacío. No, es más, estoy seguro que ellos no han ponderado estas cosas que acabo de plantear. Porque nadie quiere un vacío político. Y el legislador no lo quiere. Por eso estableció esa excepción en el caso específico de esta ley. Pero bueno, como la Junta ha adoptado otras decisiones, que por cierto, no tendré tiempo de hacerlo hoy, señores, pero yo tengo un voto motivado del magistrado Olivares, que es una preciosura. Un voto motivado frente a una propuesta de reglamentación en el 2007, donde él explica en términos
constitucionales y legales, ¿por qué la Junta no puede reglamentar? El mismo que estaba proponiendo un reglamento, en un voto motivado, él da una cátedra explicando por qué eso es improcedente. Pero vivimos en el país de la incoherencia. Hoy yo tengo el voto motivado, pero es un poco extenso y no lo voy a poder plantear en el día de hoy. Sí quiero, con relación al caso este de los senadores, que muchos andan guapitos por ahí, que muchos entienden que la disposición es ilegal, que entiendan que hay un interés por mantener, digamos, lo que es porque el proceso no pierda su legitimidad. Y hay gente que se va a agarrar de cualquier cosa para quitarle legitimidad al proceso. Es verdad que la medida crea caos. ¿Por qué la medida crea caos? Porque están las oficinas senatoriales. El Senado tiene la misma cantidad de oficinas senatoriales como de senadores, sobre todo en las provincias. En cada una de esas provincias hay una oficina senatorial. Esas oficinas están en locales que son pagados, es decir, que son de unos propietarios. A esos propietarios hay que pagarle esos locales. Entre otros gastos, eso está a cargo de este fondo social. Entonces, ¿qué pasa con los propietarios de esos locales? Que se le va a decir que no cobren por 3 meses. ¿Y por qué razón? Si mucha de esa gente vive de eso. Pero no solo están ellos, sino que muchas de las instituciones que auspician tienen sus gastos fijos, sus propios locales y hasta alguno que otro personal a cargo de esa contribución que reciben por parte de las oficinas senatoriales. ¿Qué plantearle? ¿Que la cierren por 2 o 3 meses? No. Es decir, eso crea un tremendo problema. Pero lo que le crea no hacerlo es peor. Lo que le crea no hacerlo, los cuestionamientos que ustedes van a recibir por no acoger esa medida, que la pudieran incluso impugnar ante el Tribunal Superior Administrativo y van a tener ganancia de causa incluso. Porque eso está contemplado en el presupuesto del Senado. Y entonces no se puede modificar la ley de presupuesto. Eso está establecido, etcétera, etcétera. Pero es una medida administrativa. Yo creo que tienen que buscarle la vuelta a eso. Porque los escándalos que le van a hacer y lo que ustedes van a tener que hacer en términos de imagen, les saldría peor que las grandes dificultades que van a tener ahora, en estos meses. Porque la mayor parte de los senadores invierten rigurosamente ese fondo social, incluso no le es suficiente, y lo tienen muy comprometido. Entonces, desde luego que ahora tienen un problema político, social y de todo, con las ayudas, con todo lo que a partir del momento en que esa medida entre en vigencia, pero administrativamente, pues, se le buscará que le busquen la salida, porque eso está presupuestado. Ustedes tienen esos compromisos. Si no reciben por parte del Senado esos fondos en esta etapa, bueno, que le den la posibilidad de ustedes cumplir con sus compromisos, porque una vez pasado el proceso electoral, desde luego que esos fondos hay que erogarlos, porque eso está contemplado. Eso está contemplado y de manera individual la presidenta del Senado no puede modificar el presupuesto. Entonces, ahí hay esas dos cosas, pero yo respaldo esa medida
de la Junta Central Electoral, independientemente de que sé que le crea graves problemas a muchos senadores. Cambio y fuera.